Esto lo publicó el pasado viernes el diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá. Este viernes se conoció una declaración conjunta de apoyo al cambio democrático en Venezuela. Esta ha sido adoptada por 31 estados que incluyen países miembros del Grupo de Lima, del Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea, Estados Unidos y otros. Citan: nosotros, un grupo de países interesados, incluidos miembros del Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional, la Unión Europea, los Estados Unidos y otros, hacemos un llamado a todos los venezolanos de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidistas, ya sean civiles o militares, para que pongan los intereses de Venezuela por encima de la política y se comprometan de manera urgente a apoyar un proceso definido e impulsado por los venezolanos para establecer un gobierno de transición inclusivo que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas lo más pronto posible. ¿Qué implica este documento? ¿Quiénes son en realidad sus firmantes? ¿Se puso de acuerdo el Grupo de Lima, la Unión Europea, el Grupo de Contacto Internacional? Abordemos el tema con el embajador Orlando Viera. Es el embajador del gobierno interino de la Asamblea Nacional en Ottawa, Canadá. Orlando, muy buenos días. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la oportunidad y por tenerme con tu audiencia. Muchas gracias a ti por atendernos. ¿Cuál es la trascendencia real de este documento? Porque se firma en conjunto todas estas instituciones, Comunidad Europea, Estados Unidos, Grupo de Lima. Pareciera que han coincidido todos por primera vez. Sí, efectivamente, se trata, lo primero que hay que destacar, de una alineación, tanto Europa como América, Grupo Internacional de Contacto, ya lo has comentado, Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, están ya anticipándose a lo que podría ser el evento que está convocando el régimen sobre unas elecciones para el mes de diciembre. Esto anticipa de que estas elecciones no serían realmente unas elecciones justas, transparentes, imparciales, creíbles, y abogan, en consecuencia, por unas elecciones, en este caso tanto presidenciales como parlamentarias, realmente asistidas de observación internacional, justas y transparentes. De tal manera que ya se comienza a manejar la narrativa de que ese evento electoral que se está tratando de montar de manera artificiosa, una vez más ilegal, absolutamente inconstitucional, por razones que ya sabemos, sería un evento que no sería reconocido por la comunidad internacional, y esto podría abrir el camino, César Miguel, a ciertamente darle continuidad, legitimidad, tanto a un gobierno de emergencia nacional como a la propia Asamblea Nacional, hasta tanto haya unas elecciones realmente legales. Pero se insiste en el gobierno de transición, es decir, se vuelve sobre aquellos 3 puntos que muchos definieron como el karma, una vez que asumió la presidencia interina Juan Guaidó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y según muchos analistas, no solo en Venezuela, sino en el exterior, había que cambiar ese orden de factores que en definitiva sí afecta al producto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Se ha cambiado la estrategia? ¿Sí insisten en el gobierno de transición? ¿Y cómo se puede lograr ese gobierno de transición? Bueno, la estrategia del cese de la usurpación, de lo que llaman el step down, la salida de Maduro, sin duda alguna es un primer paso. Y la salida de Maduro es una salida no solamente de lo que algunos confunden, que es gobernar, porque la verdad que Maduro no ha gobernado el país. Un país que se digne de ser gobernado en términos éticos es un país que mínimamente resuelve los problemas de los ciudadanos. Es realmente generar todo un proceso de restitución republicana y de restitución de la libertad y la democracia. Eso es complejo porque entrar en esa transición comporta, sin duda alguna, devolverle la majestad a los poderes públicos, su independencia,
y generar todo un proceso de recuperación de la confianza, de la credibilidad, de la justicia. Ese proceso no puede seguir si seguimos en manos de una organización criminal que ha secuestrado al país. De tal manera que lo que ha venido entendiendo el mundo con el manifiesto, y quiero nuevamente aterrizar allí, es que lo que sucede en Venezuela es un tema impresentable. Lo que sucede en Venezuela es un tema que no se reduce a un impacto internamente en Venezuela, sino que comienza a ser de un impacto regional notorio, que es lo que yo he denominado la somalización del continente. Y esto involucra no solamente un cese, César Miguel, de la transición, o un cese de la usurpación, quiero decir, para el señor Maduro, sino para todo un tinglado criminal que se instaló en Venezuela. Ya. Esto ha sido recibido con beneplácito por la oposición. El sábado, al día siguiente, el Centro de Comunicación Nacional publicó un documento de la oposición en general que decía en líneas generales: seguimos acompañados hasta lograr los objetivos. Por más difícil que se haya tornado la lucha que hemos emprendido como venezolanos, esto es un recordatorio de que mientras no nos rindamos y sigamos dando todo nuestro esfuerzo por obtener la libertad de todo un país, seguiremos estando acompañados hasta alcanzar nuestros objetivos. Cita textual. Me gustaría tu opinión al respecto, Orlando. Bueno, los objetivos es el objetivo de la democracia. Aquí lo importante también es subrayar cómo se alinea Europa con Estados Unidos, el Grupo de Lima. Recordemos que la posición de Estados Unidos ha sido una posición más frontal. Ya el señor Elliot Abrams declaró frente al Senado que si no se logra el step down, la salida de Maduro antes de el mes de diciembre, ellos continuarían su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Entonces, aquí lo que hay es que entender que esta historia, si el señor Maduro no ha salido en diciembre, no termina allí, que unas nuevas elecciones no van a deslegitimar realmente el interinato, que la comunidad internacional está entendiendo que el objetivo es realmente una restitución democrática transparente por vías democráticas y por vías justas, que el grupo de Noruega fue precisamente a Venezuela a solicitar eso, a solicitarle a Maduro que no hiciera unas elecciones que no le van a reconocer y eventualmente pedirle a Guaidó: nos vamos a unas elecciones al tiempo, que estas puedan ser a lo mínimo transparentes e imparciales en lo que se puede hacer en el año 2021. Porque la solución a la postre va a ser una solución de la gente. ¿Y qué es una solución de la gente, César Miguel? Que aquí hay 2/3 del país que están dispuestos a sacrificarse, irse a una lucha incluso mucho más violenta. Son las últimas encuestas del propio Benigno Alarcón de la Católica. Aquí hay un país que el COVID-19 lo ha tenido controlado social y políticamente, pero que no aguanta más someterse a ese régimen, y un país que en cualquier momento estalla y la gente resuelve, con lo cual en momentos nuevamente de crisis, en momentos nuevamente de confrontación, porque la gente lo decidió, seguramente está nuevamente sobre la mesa salir de esto por unas elecciones realmente competitivas. Orlando, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, un gran abrazo. Orlando Viera es el embajador del gobierno interino de la Asamblea Nacional ante el gobierno del Canadá desde Ottawa. Son las 8:13 de la mañana.